¿Nos va a vencer el miedo? Casi 4 años de prórrogas del régimen de excepción solo demuestra el deseo oficialista de seguir metiéndole miedo a los salvadoreños. La participación ciudadana en un escrutinio público es importantísimo. Y el que no tiene miedo porque nada debe y nada teme, ha dicho sí a la participación política de cara a las elecciones del 2027 a través del mecanismo que hemos habilitado llamado SOL. Pero hay muchos, y son la mayoría, que no se quieren proponer por miedo. Ese miedo impuesto por el régimen de hoy, que será el mismo miedo del mañana. Porque el miedo es como el fuego. Si lo controlas, te calentará y te mantendrá vivo. Pero si te controla a ti, te quemará y te destruirá. El valiente no es quien no tiene miedo, hermano, sino aquel quien lo conquista. El miedo es un sufrimiento que produce la espera de un mal. Deja la timidez, porque el tímido tiene miedo antes del peligro, los cobardes durante el mismo y los valientes después. Si no luchas por encontrar nuevamente las libertades perdidas en El Salvador, el derecho a una información pública, la alternancia en el poder, un control y stop a la corrupción, caerás de rodillas sin darte cuenta. El miedo es el más ignorante, el más injurioso y el más cruel de los consejeros. Aristóteles decía que el miedo es una emoción del alma. Quien de todo huye y a todo le teme, no soporta nada. Pero al contrario, sucede con aquel que no teme a nada y a todo se arroja. De alguna manera, este se convierte en un temerario, alguien con exceso de confianza ante lo inesperado. Ustedes pueden decir que su servidor es un imprudente, un temerario porque critico al poder y sobre todo porque frente tenemos a un megalómano autoritario que no le tiembla la mano para imponer su delirio de grandeza y su necesidad constante de admiración. Algunos dicen que quienes estamos fuera del país estamos o tenemos libertad para expresarnos, que por eso hablamos. Pero ustedes deben saber que el poder lo alcanza todo. Aunque de mi parte he decidido asumir lo que me corresponde y perder el miedo es parte de mi responsabilidad ante el nublado panorama que se avisora para El Salvador. La tanatofobia que se vive en el país es perjudicial, porque ese es un miedo paralizante a lo que nos pueda suceder o lo que nos quieran hacer. El gobernante en turno, legal o no, ha logrado infundir temor y terror y ha cometido injusticias en propios y extraños, abusando como siempre de los más débiles. El arlequín de casa presidencial tiene la capacidad de imponer castigo, restringir libertades, porque controla todos los poderes, y abusar de su autoridad, no sin antes perder el sello de la casa, una sonrisa de satisfacción por cada acto diabólico que amenaza las esperanzas de un futuro mejor para la clase pobre de El Salvador. Pero hay algo bíblico y es el temor referencial que solo se debe tener a Dios, no a los hombres. La autoridad humana es permitida por Dios, pero está sujeta a rendir cuentas y el cristiano debe confiar en la protección divina por encima del temor al poder. Y ahí quedamos la bienvenida a los primeros miembros que han aceptado el llamado de esta sociedad organizada por la libertad de El Salvador y se han sumado con valentía y coraje para competir a espera de una evaluación final y Dios será quien dé la oportunidad de accesar a los cargos públicos con la probidad, decencia y honestidad que El Salvador está pidiendo a gritos.